dar inicio a nuestro segmento legal. Hoy nos acompaña el doctor José Cárdenas Chamaná y vamos a hablar acerca del estado de emergencia aquí en Arequipa. ¿Cuáles son sus implicancias? ¿Qué se debe? ¿Qué no se debe? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Más o menos cómo se está rigiendo este estado de emergencia. Así es que todos los detalles, por supuesto, desde el punto de vista legal. Nos lo comparte el doctor José Cárdenas Chamaná. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Feliz jueves. Gracias por acompañarnos. Para mí es un gusto, Querelita, los televidentes, tratar un tema que influye en todas las familias, ¿verdad? Todos vivimos en esta sociedad y creo que también se ha dado en varios lugares del país. Por eso creo la relevancia para tratarlo el día de hoy. Así es, una situación definitivamente que parte pues de la inseguridad, ¿no? La inseguridad que lamentablemente estamos viviendo aquí en Arequipa, que cada día se dan más y más situaciones que antes no las veíamos. Arequipa se caracterizaba por ser una ciudad tan tranquila y hoy lamentablemente eso ha quedado en el pasado. Así es, mira, para tocar el tema, introducirnos en ello, voy a empezar con el tema de la democracia. La democracia es un modelo de organización social. Se presume que dentro de ella la idea es tener reglas claras para una convivencia pacífica, ordenada, donde haya una situación de desarrollo sin ningún tipo de inconvenientes. Y cuando digo inconvenientes me refiero a todos los posibles inconvenientes que superan aquellos razonables, ¿no?, de la vida cotidiana. Entonces, una democracia parte de esa premisa y da seguridad a la ciudadanía en la medida que le da garantías de que ellos pueden ejercer sus derechos libremente. Solo en situaciones muy excepcionales, el modelo constitucional que tenemos establece excepciones para esa vida regular. Entonces, las excepciones están reguladas en el artículo 137 de la Constitución Política, que dice básicamente estados de excepción. Como decía, si en esta ideal vida comunitaria surge algo que altere el orden, ponga en riesgo o ponga en peligro a los ciudadanos, entonces se puede generar, sin perder la visión de la democracia, la vida en tranquilidad, en armonía, que es lo ideal de una democracia y de una sociedad, establecer estados de excepción. ¿Quién puede determinar estos estados? El presidente de la República, en este caso la presidenta Dina Boluarte, que es la titular, y el Consejo de Ministros, con el acuerdo del Consejo de Ministros, con cargo a dar cuenta al Congreso, que es el sistema de control de los poderes del Estado. Segundo requisito, aunque debe empezar con ello, ¿qué es un estado de excepción? Son situaciones especiales donde se restringen ciertos derechos y se generan ciertas exigencias de alto nivel de control o supervisión política, policial, incluso militar de la sociedad. ¿Cuáles son ellos? Normalmente el estado de emergencia, ¿no?, estado de sitio, estado de guerra, imagínate una situación de confrontación bélica. Entonces, dentro de ellos el estado de excepción o el estado de emergencia que nos han declarado, en Arequipa, provincia de Arequipa, no toda la región, solo la provincia de Arequipa, pero no solamente es la única, solamente va a durar 20 días, pero en otras ciudades del país sabemos que han durado periodos parecidos, mayores o menores, y tampoco podemos decir que en el futuro no puede dejar de seguirse decretando. Entonces, tienen ese carácter, son temporales, no pueden ser permanentes. Por eso hemos dicho que son situaciones excepcionales. Dos, ¿qué objetivo tienen? Para el caso concreto, se puede dar por situaciones de riesgo público, en el caso de desastres, situaciones de catástrofes, y de repente ya habíamos dicho una situación especial como puede ser un estado beligerante con otro país que felizmente no está en nuestra región. Entonces, en este caso es una situación de inseguridad, la situación de niveles extremos de violencia. Entonces, en estos 20 días, ¿cómo se ejecuta el estado de emergencia? En todo el país, primero, restringiendo derechos de la sociedad que estamos cuidando. ¿Y cómo se restringen estos derechos? Estableciendo límites, restricciones. Ojo, no se suspenden los derechos, sino se restringen, que quede bien claro eso. Cuando se suspenden los derechos es que ya dejan de regir. En cambio aquí siguen rigiendo, pero están restringidos a ciertas condiciones de comportamiento social. Por eso se prohíbe normalmente o se genera lo que llamamos el estado de toque de queda, restricciones de circulación, inviolabilidad del domicilio que se convierte flexible y ya se puede ingresar sin necesidad de mandato judicial, o decir que no puede usted ingresar en mi casa, que es un estado normal de la sociedad.
Se puede también limitar los niveles de control, circulación, etcétera, etcétera. El más reciente que todos recordamos es el de la pandemia. En ese caso fue por una situación de pandemia y situación de política de salud. En este caso es políticas de control social, seguridad ciudadana. Entonces, como ven, los estados de emergencia en sus modalidades pueden presentarse en cualquier democracia y deben ser aceptados por la sociedad, pero también regulados por el Estado para efecto de que solamente en situaciones muy especiales. ¿Y quiénes se encargan de supervisar este estado de emergencia? La Policía Nacional, ojo, no el Ejército, no los amigos del Ejército, la Policía Nacional, porque ella es la encargada a través del Ministerio del Interior y el jefe de la unidad territorial, quienes van a dirigir operativos durante ese periodo para efecto de poder cumplir la finalidad del motivo del estado de emergencia. Por eso, cualquier situación que veamos hoy, intervenciones policiales, masivas, controles, etcétera, terminales, en las mañanas, en las madrugadas, debemos entenderlo como una situación de ese estado de emergencia que es temporal. Las Fuerzas Armadas, a su vez, cumplen un papel de apoyo. Por eso muchos dicen, las Fuerzas Armadas van a salir a la calle. No, cuidado. La Policía Nacional decide, con cierta, comillas, autonomía, si deciden o no recurrir a las fuerzas militares, o sea, a las Fuerzas Armadas, para efecto que respalden las acciones que van a desarrollar. Se entiende que antes de tomar la decisión, el Estado ha previsto, ha recibido un informe de inteligencia, en fin, y sustentan los motivos para esto o esto voy a realizar, porque no ser 20 días que vamos a estar dirigiendo el tránsito, no. Simplemente debemos de hacer situaciones excepcionales de la función policial para efecto de poder lograr la finalidad del objeto, que era control social, reducir la violencia, grados de peligrosidad ciudadana, etcétera, etcétera. Y por último, terminado el periodo, la Policía Nacional debe informar dentro de los 5 días siguientes al Ministerio del Interior y a su vez al Consejo de Ministros y a la Presidencia y después al Congreso cuál es el resultado de este estado de emergencia para evaluar y decidir si se prorroga o no se prorroga. Como recordemos, en el tema de la pandemia, cada 15 días nos prorroga porque ya no por informe del Ministerio del Interior, sino por informe del Ministerio de Salud, ¿no? Así es. Entonces, esa es la naturaleza del estado de emergencia que vivimos ahora en Arequipa, desde el 17 son 20 días, y que también están viviendo algunos lugares del país, sobre todo nuestro querido norte, porque al final de cuentas todavía estamos en una situación alta de violencia, y no solo el Perú, todo el continente de América Latina. Así es, ¿no? Y hay que reflexionar frente a esta situación que estamos viviendo. Es importante saber qué debemos de tomar en cuenta los ciudadanos de a pie, cuáles son los cambios, las normativas frente a este estado de emergencia, digamos, frente a algún tipo de intervención. En condiciones normales, Fiorelli, amigos televidentes, siempre uno debe estar identificado. Debe enviar su DNI, documento de identidad que acredite. Sin embargo, ahora en un estado de emergencia es obligatorio llevarlo, porque ahora la situación normal, me intervienen indocumentado, tienen 4 horas para trasladarme, no detenerme, trasladarme a la comisaría para control de identidad. Si dentro de las 4 horas yo ya acredito a la media hora, a los 10 minutos me traen el DNI, no hay nada, porque no tengo por qué quedarme las 4 horas ahí. Es tope 4 horas para que puedan identificarme. Sin embargo, porque la policía también tiene mecanismos de identidad, ¿no? Ahora es más fácil con el huellero y todas esas cosas que conocemos, empiezan a ponerle y aparece el sistema de identidad, sobre todo cuando tenemos DNI electrónico. Y a propósito del DNI electrónico, hoy día es un mecanismo muy sutil para poder identificar rápidamente, para evitar suplantación de identidades. Segundo lugar, en estado de emergencia, esto se puede prolongar. Ya no serían las 4 horas, va a depender de las circunstancias en las cuales a una persona se intervenir. Y en segundo lugar, en una situación normal, por ejemplo, para poder hacer un operativo de intervención en condiciones normales, debe haber un motivo, una circunstancia. Acaba de ocurrir disparos, hay una zona, acordonan y empiezan a controlar a todos. En una situación de emergencia no es necesario que se genere un motivo, porque ahí se supone un trabajo de inteligencia que determina que en esta zona puede ser la zona donde se va a determinar ciertas situaciones de riesgo y se hace el operativo sin que hubiera una evidencia, entre comillas, del desarrollo flagrante de una situación de peligro. Entonces, esas situaciones el ciudadano debe aceptarlas, alejarse prudentemente o seguir las indicaciones que la Policía Nacional pudiera darse en una situación de ejercicio de este estado de emergencia. Normalmente no lo vamos a sentir. Las personas que de repente estamos en la habitual rutina, quizás dicen, ha pasado 20 días, no pasa nada, yo ni he visto a ningún policía en la calle. No es así. La policía, no esperemos que se llene del ejército toda la ciudad. No es eso, eso es una militarización y eso no está permitido. Si no estamos hablando de una situación
discrecional, temporal, exclusiva, con prerrogativas expresas. Y ahí tengo que citar 3 leyes. Cuando se declara estado de emergencia, inmediatamente, como hemos dicho, la Policía Nacional asume, entonces ellos tienen que asumir a través de unas normas que le permiten, en situaciones especiales, hacer uso de esa fuerza pública. Y el Ejército tiene norma especial, estamos hablando de decretos legislativos, el 1085 y el 1186, 96, si no me equivoco. Uno regula las facultades de la Policía Nacional para actuar en estados de emergencia. Y el segundo, las facultades del Ejército, de las Fuerzas Armadas, para actuar en estados de emergencia. Y la tercera, siempre personas vulnerables, con alto grado de vulnerabilidad, tiene una norma especial que debe ser respetada para efectos siempre en un estado de emergencia, respetar la situación de vulnerabilidad de niños, ancianos, personas, mujeres, estado de gestación o no, pero igual, pero en realidad todas las personas. ¿Y eso por qué? Porque en un estado de emergencia, por ejemplo, se puede ingresar a un barrio completo, y entonces hay que prever que puede haber personas a mayor edad, que se puede impactar, le puede dar un paro cardíaco, en fin. Entonces siempre tiene que regularse ese uso elevado ya de la fuerza pública, apoyado por las Fuerzas Armadas, esté siempre controlado por una situación de control y protección a las personas con vulnerabilidad. Perfecto, doctor. Ahora, este estado de emergencia puede apoyar y contribuir en poder encontrar a todos los requisitoriados que existen. Bueno, sería interesante, conversamos fuera de cámaras, decíamos, qué lindo sería en un estado ideal, que no haya problemas mayores de los que hay cotidianamente. Sin embargo, en un estado de emergencia tenemos una situación alta, en este caso de violencia. Qué bueno sería que un decreto diga también en 30 días para que desaparezca la corrupción en el país. Qué ideal sería, ¿no? Pero eso es relativo, va a depender mucho de la efectividad y de las estrategias que desarrollen los entes, actores encargados de estos estados de emergencia. La efectividad va a depender también de sus niveles de inteligencia que puedan haber desarrollado para efecto de poder tener decisiones ya estratégicamente determinadas, predeterminadas para ejecutarlas en ese periodo de excepción que se les está dando para que puedan ejecutar. Si pasa el tiempo y se les fue el tiempo y no han ejecutado algo, va a depender de esa efectividad para decir que se puede bajar o no el nivel. Yo diría que es una medida disuasiva. Una situación como la nuestra solo es disuasiva y la efectividad dependerá de la eficacia de los actores. Así es. Doctor José, vamos con las recomendaciones finales, información final sobre este estado de emergencia aquí en Arequipa. En 3 planos, mi querida Fiorelita, amigos televidentes. Primero, aceptemos de que en el Perú, una democracia, podemos tener estado de emergencia y hay que aceptarlos y colaborar. Segundo lugar, tenemos que como ciudadanos aceptar de que nuestros derechos se pueden restringir, las reuniones, eso se pueden restringir, no están limitadamente prohibidas en este estado de emergencia, pero hay que aceptar que va a haber controles. Y finalmente, tenemos que pensar que esto es temporal y lo ideal es trabajar por una democracia equilibrada, armónica, pero eso cuesta también con la participación ciudadana de todos. Exacto, es deber de todos, así es que atentos amigos, evitemos problemas y bueno, pues como bien lo dice el doctor, es tarea de todos también trabajar por nuestra seguridad, ¿no? Estar siempre de una manera solidaria con nuestros vecinos, con quien le esté ocurriendo algo en las calles también. Doctor, para mayor consulta profesional con usted, ¿cómo lo podemos contactar? 95-958-1961, siempre amigos de parte del Nuevo Día Magazine, y por favor mande un mensaje de texto, más cómodo para comunicarnos, y en San Arequipa, Santa Marta, 304, oficina 205, segundo piso, Galería Santa Marta. Perfecto, ahí está apareciendo en sus pantallas la información, así es que no duden en ponerse en contacto de parte del Nuevo Día Magazine. Doctor, que tenga un lindo día. Siempre. Gracias por su compañía. Nos vamos a la pausa comercial, regresamos con más para ustedes aquí en Nuevo Día Magazine, no se muevan.